bienvenidas. Qué bueno verlos nuevamente. Es un placer que nos encontremos en esta tarde. Saludar a los que se conectaron con nosotros en el día de ayer y a aquellos que lo están haciendo por primera vez. Qué bueno que sacaron un momentito de su tiempo para poder obtener información que es de importancia para todos y sobre todo para sus empresas y sus organizaciones. Vamos a ir saludando principalmente a todo el equipo de Management Consulting Group que está conectado con nosotros, a Marilady, a Karina Mena, a Gladys Sánchez, a Demetrio Paredes. Gracias por estar con nosotros. Juan Núñez, Julia Mercedes Pérez, Sibelis, también a Gianna de Olio, a Héctor, aquellos que su nombre no aparece, o que aparece el nombre de su dispositivo, nos pueden enviar en el chat su nombre para conocerles, aquellos que puedan activar sus cámaras ahora al inicio, por lo menos para vernos las caras, aunque ya después que comience el webinar podamos ocultarlas. Maciel, Ariadna, Luis, Gisela, gracias por estar con nosotros. Y algunos de los que están ya conectados estuvieron en el webinar de ayer con Alberto del Villar, donde hablábamos de cómo mantener la calidad en tiempos de crisis. Agradeceríamos muchísimo que nos escribieran por el chat a ver qué les pareció, qué fue lo más interesante, que podamos hacer, ¿verdad?, este conversatorio previo del encuentro que tuvimos en el día de ayer. Nos dice Jerry, excelente, gracias por compartirlo con nosotros. Me dicen que no se escucha, vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Agradecería por favor que por el chat me confirmen si se está escuchando. Se escucha, perfecto, gracias. Quisiera, Luis, por favor, que probaras también tu micrófono antes de iniciar a nuestro expositor del día de hoy, para que así aprovechemos que se están uniendo y nos digan si se está escuchando bien. Luis, ¿me escuchas? Sí, claro que sí, Yulisa. Buenas tardes a todos. ¿Escuchan a Luis bien? Perfecto. Entonces, algunas informaciones antes de iniciar. Agradecer que todos coloquen sus micrófonos en mute para que podamos escuchar al expositor. Ya tendremos un espacio de preguntas que en su momento le iremos informando y ahí pueden activar sus micrófonos. El chat está disponible, así que cualquier comentario, cualquier pregunta lo pueden ir haciendo por esta vía y vamos entonces a ir interactuando durante la exposición e ir viendo si podemos responder sus preguntas en ese momento o si la dejamos para el final. También agradecemos que aprovechen este momentito en lo que vamos admitiendo a los que faltan, que aquellos que estén interesados en recibir la grabación del webinar de hoy y también la presentación la vamos a estar enviando por correo. Nos escriben en el chat su correo electrónico, su nombre, para entonces en el día de mañana compartirles esta presentación y también la grabación del webinar. Y así lo puedan también tener como consulta para momentos futuros. Así que nos colocan su correo, por favor, para enviárselo. Si alguna de las personas que estuvieron en el webinar de ayer no han recibido la información que ya se envió, también nos escriben por esta vía y verificamos, porque ya enviamos el webinar de ayer y la presentación. Bien, vamos a dar unos minutos para que terminen de ingresar las personas que faltan. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Management Consulting Group lo pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram nos encuentran como MCG_RD. Allí vamos a estar compartiendo siempre información de interés y también cuando le enviemos la información a través del correo electrónico, le vamos a enviar nuestras redes sociales para que así también podamos
hacer esta comunidad virtual, porque han visto la importancia que tiene en estos tiempos el estar de manera digital y tener presencia online. Así que vamos a mantener también esta comunidad compartiendo información y temas interesantes y que podamos todos, ¿verdad?, poder aprovechar al máximo este tiempo que vamos a estar viendo en el webinar de hoy, las implicaciones que tiene esta pandemia, pero que, como decíamos en el día de ayer, podamos no solamente ver la parte negativa, sino que podamos también ver cuáles son esas cosas que como personas, como organización, como marca, como una empresa de servicios, podemos aprovechar y sacar el mejor provecho de este tiempo que se nos está otorgando. Vamos a esperar a que Saicé me indique si todavía hay personas que están ingresando o si damos inicio. Podríamos empezar, Yulisa, gracias. Perfecto. Bien, pues vamos entonces a dar nuevamente la bienvenida para las personas que se conectaron en este momento. Management Consulting Group agradece este momentito que han tomado para que podamos compartir experiencias, aunque vamos a tener un expositor, pero la idea es que podamos compartir entre todos qué les ha funcionado, qué les parece, cuál es su opinión en torno al tema y que podamos, ¿verdad?, entre todos sacar una conclusión positiva. Bien, entonces presentarles nuestra institución para las personas que recibieron esta invitación por alguna vía y no conocen lo que es Management Consulting Group. Es una firma de consultoría que está dedicada a satisfacer la demanda de consultorías, auditorías, inspecciones, gestión de proyectos y capacitación en las áreas de planificación estratégica, sistema de gestión y desarrollo organizacional. Nuestra capacidad local es complementada y es fortalecida con alianzas internacionales que nos permiten responder eficazmente a cualquier necesidad de los servicios antes mencionados. Cada día, Management Consulting Group trabaja en fortalecernos y mantenernos a la vanguardia en el desarrollo e implementación de nuevas metodologías y herramientas que nos permitan abordar los niveles de complejidad que enfrentan las organizaciones en la actualidad. ¿Y de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Es un tema, el título es extenso, pero van a ver por qué, cuáles elementos están implicados en este webinar de hoy. El tema es la reapertura de la economía necesaria, pero ¿a qué precio? Un complicado equilibrio entre los intereses de la salud pública y de la economía. Ayer veíamos con Alberto cómo podíamos mantener la calidad de nuestras empresas, de nuestras organizaciones en estos tiempos de crisis. Pero hoy vamos a ver dos elementos que son los elementos principales de esta situación que está aconteciendo a nivel mundial y que cada una tiene una importancia relevante. Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de economía. ¿Qué pasa cuando estos dos elementos se unen? No podemos pensar solamente en salud pública, no podemos dejar de lado la economía. ¿Qué pasa cuando estos dos elementos están en una balanza? ¿Por dónde irnos? ¿Qué pasa si una pesa más que la otra? ¿Podremos, como en esta economía, poder resurgir, que nuestras empresas puedan volver a ser lo que eran antes? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que volvamos a ser o seremos lo que éramos antes de esta pandemia? ¿Cómo vamos a regresar? Son muchos elementos, pero no me toca a mí hablar de ello. Nuestro expositor del día de hoy es médico cirujano con especialidad en gerencia de servicios de salud, planificación y gerencia de proyectos. Estudió doctorado en Economía de la Salud y tiene experiencia de más de 25 años en consultoría internacional en proyectos financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, y la Organización Panamericana de la Salud, en más de 12 países de América Latina. Actualmente, él es asesor médico de la Administradora de Riesgos en Salud ARS Futuro y consultor de esta empresa Management Consulting Group aquí en la República Dominicana. ¿Y quién mejor que él que conoce los dos ámbitos, el tema de salud y la parte de economía, para hablarnos de este tema de la reapertura de la economía necesaria, pero ¿a qué precio? Un complicado equilibrio entre los intereses de la salud pública y la economía.
Luis Giacometti con nosotros. Bienvenido, Luis. Gracias por tomarte este tiempo y compartir tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Yulisa. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien se mencionó previamente, esta situación que nos está envolviendo prácticamente a todos los países del globo durante los últimos meses, como es la pandemia del COVID-19, ha tenido amplísimas repercusiones a todo nivel, tanto a nivel médico, propiamente de los sistemas de salud, que es tal vez lo que más conocemos, lo que más sale en los medios de comunicación, de lo que más recibimos bombardeo de información diaria, pero también, y de manera muy importante, todo el ámbito de los negocios, de las empresas, del quehacer económico de las organizaciones, que se ha visto también muy duramente afectada y muy duramente golpeada por esta situación de inmovilización forzosa y obligada que ha tenido toda la sociedad global en función de la situación del COVID. Lo que hemos querido compartir con ustedes en la tarde de hoy, de la manera más breve y más concisa posible, tiene que ver con esta tabla de contenido que tenemos a disposición de ustedes en este momento, donde inicialmente vamos a hablar muy rápidamente de un contexto global y regional de la pandemia de COVID-19. Muchos de estos elementos ya se conocen, ya se han socializado muchísimo por los medios de comunicación, pero hemos querido como extraer algunos elementos fundamentales. Posteriormente, los principales efectos de esa pandemia a nivel de las principales industrias, incluidas las pequeñas y medianas empresas, que tal vez son las que menos posibilidades tienen en un momento dado de responder de manera rápida y ajustarse económicamente a las nuevas reglas de juego y a las nuevas condiciones que establece la pandemia. Por otro lado, las medidas adoptadas a nivel general por los gobiernos y por los estados para controlar el desarrollo y el devenir de esta pandemia global, finalmente para entrar a la estrategia de apertura económica controlada, de la cual se ha venido hablando en el país durante las últimas semanas de manera cada vez más insistente, y como ustedes bien lo saben, muchos países del mundo ya están preparándose y han ido dando pasos en este sentido, y finalmente terminar con algunas breves recomendaciones y perspectivas en relación con lo que es nuestra opinión en función de los pasos a seguir de acá en adelante. Entonces empezaremos muy rápidamente con el primer punto, que tiene que ver con el contexto global y regional de la pandemia de COVID. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda para darle paso a la siguiente diapositiva. Bueno, mientras tanto vamos iniciando un poco con la explicación. El contexto global y regional de la pandemia ha tenido varias connotaciones. Desde cuando se promulgaron y se empezaron a comunicar los primeros casos en diciembre del año pasado en la región de Wuhan, en China, a partir de allí todo el desarrollo de la información médica, clínica y de investigación se centró en el control del brote. Pero este control del brote ha tenido unas diferentes características en función de los diferentes países que han venido siendo afectados por la pandemia. Es así como, por ejemplo, los países europeos, después de China, empezaron a tener un crecimiento exponencial de sus casos de contacto, de sus casos positivos y posteriormente de la mortalidad vinculada a la pandemia. Luego de ello, América Latina y principalmente Brasil empezó a reportar en el mes de febrero algunos de los primeros casos que a nivel de la región latinoamericana se empezaron a generar. Inicialmente, ustedes recordarán, a comienzos de año, tuvimos un poco como llamémoslo así, como la transitoria tranquilidad de que América Latina no estaba siendo tan afectada como sí estaba siendo afectada Europa en los primeros meses del año. Espejismo que terminó siendo una triste realidad a partir del mes de marzo, finales de febrero y comienzos de marzo, cuando se empezaron a reportar los primeros casos en América Latina y de una manera bastante rápida y creciente. A partir de ahí, todas las demás implicaciones que se fueron generando con el desarrollo del COVID fueron dando como consecuencia una enorme cantidad de situaciones de alarma a nivel internacional y de pedidos de ayuda de los diferentes organismos internacionales vinculados con la gestión económica, con la gestión sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, donde lo que vemos en el contexto global es una enorme cantidad de información y alertas en función de lo que es la pandemia, su comportamiento y las potenciales implicaciones que esta pandemia
ha venido teniendo en los diferentes sectores económicos. Porque no es solamente un problema de salud, es un problema que golpea la economía de una manera durísima. Grandes economistas lo han resumido en una sola frase: el mundo está detenido, la economía está detenida. Y cuando una economía se detiene, genera una serie de consecuencias. Consecuencias sociales, consecuencias financieras, pero también consecuencias humanas. Consecuencias humanas medidas en función de la actividad económica de las familias. Familias que antes tenían un sustento más o menos fijo, bueno, regular o malo, pero que lo tenían y lo tenían asegurado mes a mes, pero que ahora ya no tienen seguro el devenir de las próximas 24 horas, porque en función del desempleo, en función de la limitación de los empleos, en función de la contracción de las empresas, muchas personas, y se calcula que más de 30 millones de personas a nivel mundial van a perder su empleo en los próximos meses. Esto significa disminución de ingresos a las familias, disminución de posibilidades de una alimentación y de una vida digna, y por ende aportaciones a los sistemas tributarios y aportaciones a la seguridad social, como en el caso nuestro, está directamente relacionada al empleo y directamente relacionada a la aportación de las empresas y los trabajadores. Entonces, esta situación que se ha considerado como una de las crisis no bélicas, o sea, no vinculadas a guerras, de mayor impacto sanitario en el último siglo, después de la gripe española del año 18, está teniendo enormes repercusiones en todos los ámbitos: individual, familiar, laboral, empresarial, comunitario. Y ha afectado a las medianas, pequeñas y grandes empresas por igual. La gran diferencia es que algunas empresas, las grandes, tal vez las medianas, tienen muchos mecanismos de apalancamiento financiero internos y externos que les permiten soliviar los primeros meses de la crisis de una manera relativamente, entre comillas, tranquila. Pero las pequeñas empresas con muy pequeño margen de movimiento se están viendo desde el día 1 en grandes problemas de no solamente de desarrollo, sino de simple supervivencia. Por otro lado, y lo que ya todos sabemos y que ha sido, de hecho, lo más publicitado durante los últimos meses en todos los medios de comunicación, es la enorme presión sobre los sistemas de salud que hoy por hoy no tienen la suficiente capacidad en muchos países de responder a un volumen elevadísimo de prestaciones sanitarias que llegan en muy pocas semanas. No es que los hospitales no estén en capacidad de responder, no es que los médicos no sepamos atender a los pacientes, sino que un ingreso súbito a una sala de emergencia o a una sala de cuidado intensivo de 10, 15 o 20 personas en estado crítico, cuando solamente hay 5 camas disponibles, pone en total caos y jaque mate a cualquier institución de salud, por organizada y bien equipada que esté. Entonces, eso es lo que no se quiere y es uno de los principales efectos que se ha querido asegurar con todo el tema del distanciamiento social, con todas las medidas preventivas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el tema de la economía. Como ya sabemos que el impacto ha sido fuerte y ha sido contundente para la economía y para prácticamente casi todos los sectores económicos, el problema adicional es que ya veníamos mal. Ya veníamos desde el año 2019, como ustedes lo pueden apreciar en la gráfica, con unas proyecciones de decrecimiento económico en los principales países a nivel mundial. La economía de China venía desacelerada desde el año 2018, se incrementó con la crisis de guerra económica con los Estados Unidos en el año 2019, que todos recordaremos de manera bastante cercana, y cómo las proyecciones, ustedes ven en la gráfica, comparativamente los puntos verdes son el año 2019, los puntos azules oscuros son el año 2020, las proyecciones que hacía la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que reúne a los principales países de desarrollo económico del mundo y algunos países emergentes, ¿sí? Ya pronosticaban que para el año 2020 iba a haber un bajón económico en el crecimiento a nivel mundial, bajón económico a partir de las 20 grandes economías del mundo, los Estados Unidos, la zona euro, Japón, los países emergentes y evidentemente China. Que China venía creciendo a un ritmo muy rápido, pero que ya veía prácticamente un punto o un punto y medio calificado para menos su crecimiento del PIB para este año. Ahora, viene la crisis del COVID a finales del año pasado y da la estocada final a estos pronósticos y genera un decrecimiento que en los mejores pronósticos está por debajo de cero en la mayoría de los países desarrollados, con unas disminuciones del 4, 5 hasta el 6% del Producto Interno Bruto para los próximos meses. Adicionalmente a esto, si hacemos un análisis comparativo
entre lo que fue el número de casos confirmados a nivel de China, Europa, el impacto generalizado y la crisis y el crecimiento, la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial, aquí estamos viendo el cruce de las dos curvas. Si ustedes ven, la curva de color o la línea de color rojo muestra la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto desde los primeros días de enero hasta los primeros días de abril de este año. Ustedes se dan cuenta que es una curva que va bajando, que el pronóstico va descendiendo progresivamente como transcurren los días, ya no los meses, los días. El problema de la economía es que los cambios que está dando en función del COVID no se están midiendo en semanas, ni en meses, ni en años. Ya los estamos midiendo en días y máximo en semanas, porque ha sido tan fuerte el impacto que la afectación generalizada de la economía en los diferentes sectores cambia de una semana a otra. Si nosotros vemos los pronósticos y el crecimiento de casos, que como ven ustedes en la línea azul, va creciendo desde el mes de marzo, desde los primeros días del mes de marzo, va en un crecimiento exponencial a nivel internacional, con algunas fluctuaciones en países muy concretos, que como ya sabemos han logrado, a través de sus medidas muy particulares, paliar de alguna manera el crecimiento de la curva de nuevos casos positivos. El panorama mundial no es nada halagüeño. Y no es nada halagüeño en el sentido de que hoy estamos contando con que estamos en una primera ola de crecimiento de casos, pero no sabemos si va a ser la única ola, si va a haber una segunda ola o una tercera ola, como ha sido más o menos el comportamiento habitual de este tipo de pandemias virales en el transcurso de la historia de la humanidad. Y no pensamos por eso de que esta pueda ser distinta. Si es distinta y solamente se queda con la primera ola, bendición de Dios. Pero si no lo es, tenemos que estar preparados para una segunda o incluso una tercera ola de contagios que van a estar muy en dependencia de las decisiones que se tomen en las próximas semanas a nivel internacional. Desde el punto de vista del impacto en los diferentes sectores económicos, la CEPAL, que es el Consejo Económico y Poblacional de América Latina y el Caribe, organismo especializado en estudios económicos de la Organización de Naciones Unidas, ha hecho una serie de planteamientos que se resumen en esta gráfica que me pareció excelente para traer la colación en la tarde de hoy, cómo las diferentes implicaciones de los costos económicos del COVID-19 ataca prácticamente los principales sectores económicos. Estamos hablando del sector educación, estamos hablando del sector comercio, estamos hablando del turismo y el transporte, que fue de los primeros que fueron afectados, y van a ser de los últimos en recuperarse. Y lo vamos a ver en una gráfica más adelante. El sector manufacturero, los recursos naturales, y cómo todo este tipo de efectos se pueden clasificar en dos momentos. Los efectos a mediano y largo plazo y los efectos a corto plazo. Los efectos a corto plazo ya los estamos viviendo. Estamos hablando en República Dominicana que ya llevamos aproximadamente 1 millón de contratos suspendidos a fecha de ayer. Datos del CONEP del fin de semana pasado. Casi 1 millón de trabajadores dominicanos ya tienen suspendido su contrato laboral, con unos periodos de carencia inciertos, porque las ayudas gubernamentales cubren los primeros 60 días. Y a partir del día 61 se genera una gran incógnita de si se van a replantear nuevamente por un periodo similar o hasta dónde va a alcanzar la posibilidad y el aguante del colchón de seguridad del Estado para cubrir laboralmente a estos trabajadores y por cuánto tiempo. Entonces, hay una gran cantidad de incógnitas y de preguntas abiertas sobre las cuales muy pocos economistas, muy pocos técnicos y obviamente ínfimamente una cantidad mínima de políticos se atreve a opinar. ¿Por qué? Porque la posibilidad de equivocarse es total. No es mucha, es toda. La capacidad de equivocarse en este momento es casi total, en el sentido de que las previsiones se están haciendo semana a semana y a partir de esa previsión de semana a semana, el proceso de recesión que se prevé a nivel internacional, tarde que temprano, pues va a tocar la economía local. Y la economía local generando desempleo, generando una suspensión, así sea temporal, de las actividades económicas en los diferentes sectores, cosas que, bueno, ya lo hemos visto en la práctica, están afectando a nuestras organizaciones de una u otra forma y todavía no está muy claro cuál es la agenda o cuál es el cronograma para las semanas que vienen de manera muy concreta. Mirando un poco ya el efecto sobre las empresas y las principales industrias, quiero traer solamente a colación cómo ha sido el comportamiento en América Latina de los casos COVID a fecha de finales del mes de abril, comienzos del mes de mayo. Como ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica, quien va campeando, no solamente en el fútbol, sino también en esto, es Brasil.
Brasil tiene una política que fue muy criticada desde comienzos de la pandemia de básicamente no hacer nada. No hacer nada. Dejar mantener las actividades económicas con un trasfondo aparentemente normal, de normalidad, manteniendo un discurso desde el punto de vista mediático, de dejarle a la población la decisión y la voluntad de mantener una serie de medidas preventivas por vocación propia, pero sin intervenir de manera directa en la movilidad y en la actividad comercial de la sociedad. Esto está muy bien para la economía, pero volvemos a la pregunta original del webinar. ¿A qué precio? Ahí está el precio. Ahí tienen el precio en la gráfica. Y va a más. Y va a mucho más. Esto es de finales del mes de abril. A día de hoy, ya prácticamente primera semana de mayo, se han incrementado casi 20.000 casos adicionales en Brasil. En una semana. Más de 20.000 casos adicionales en Brasil. Que se prevé, por datos incluso de investigación del mismo Instituto Johns Hopkins de los Estados Unidos, que puede ser el próximo foco de pandemia global después de los Estados Unidos. Primero fue China, luego fue Italia, posteriormente fue Estados Unidos y probablemente lo pueda superar Brasil. Entonces, estamos viendo las decisiones y las consecuencias sanitarias de decisiones de política que afectan la economía, pero que afectan también la salud. Y así sucesivamente. Perú viene después, Ecuador tuvo un brote importantísimo, México, Chile, República Dominicana. Aquí tenemos todavía 6.652 casos en este corte. Hoy tenemos 9.000. Hoy tenemos 9.000. Y estamos hablando aquí del corte del 30 de abril, de hace una semana. Y hoy tenemos 9.000. Yo creo que no se necesita ser ni economista, ni matemático, ni nada para saber un poco para dónde vamos. La realidad de los diferentes países evidentemente contrasta uno con otro. Hay bloques de países donde puede estar Cuba, Brasil, México, Perú, Argentina, donde se vienen haciendo diferentes tipos de abordaje de política sanitaria, con diferentes efectos. Y en dependencia de las decisiones que se van tomando, evidentemente el curso de la enfermedad va cambiando y se va comportando de una manera u otra. ¿Qué está evidenciando toda esta circunstancia? De que indistintamente de las decisiones de política que se van tomando, el común denominador en casi la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina es la limitante de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, para poder enfrentar de manera efectiva una avalancha súbita de casos complicados de COVID. Bien sabemos, y afortunadamente, el 80% de los casos afectados de COVID pasan o asintomáticos o leves. Por tanto, esos no van a llegar al sistema hospitalario. Pero como eso es un denominador, numerador y denominador, como en toda ecuación matemática, entre más casos positivos haya en el denominador, más casos positivos complicados van a darse en el transcurso del tiempo. Entre más crezca el bolsón de casos positivos, más posibilidades va a haber de aparición de casos complicados, por pequeña proporción porcentual que sean frente al total. Este es un elemento que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué trae como consecuencia? Que hay diferentes estrategias de control de la movilidad y del distanciamiento social en cada país que han tenido efectos y consecuencias diferentes. ¿Qué efectos inmediatos ha traído la crisis en América Latina? La caída de la dinámica económica en de nuestros principales socios comerciales. América Latina es económicamente muy dependiente de las economías fuertes, tanto de Asia como de Europa y como de Estados Unidos. La economía dominicana es altamente dependiente de muchas relaciones comerciales que ya se venían desarrollando en los años atrás con los países asiáticos, con los países europeos en los temas de turismo, con turoperadores de diferentes nacionalidades que hacen que cuando ellos paran nos afectan a nosotros, porque dependemos de ellos. El encarecimiento de insumos o bienes básicos de producción en terceros mercados, productos tecnológicos, insumos médicos, lo hemos visto. Con el tema de la vacuna va a pasar una cuestión similar. Que se va a producir una vacuna en 6 meses, 8 meses, 10 meses. Magnífico, excelente noticia. Pero ¿cuándo va a llegar al mercado dominicano? No es en 7 meses, 8 meses o 10 meses. Es cuando la cadena de producción y de comercialización de esa vacuna permita llegar al mercado dominicano. Y puede pasar un año más después de eso. Entonces, todo ese tipo de elementos hay que considerarlos a la hora de las decisiones de abrir o no abrir o cómo abrir la economía de manera progresiva.
Por otro lado, la interrupción de cadenas globales de logística, especialmente que son dependientes de las grandes economías asiáticas. El transporte, lo hemos visto con la compra y comercialización de insumos médicos. Se compra hoy a un precio, se negocia mañana a otro y se termina vendiendo a otro, en un lapso de muy pocos días. La caída abrupta de bienes o servicios vinculados al sector turismo, transporte y ocio, que fueron los primeros en parar. Las limitaciones de la inversión, el aumento de riesgos financieros, inestabilidad socioeconómica. Acordémonos siempre de un viejo adagio en la economía. El dinero es adverso al riesgo. Entre más riesgo exista, el dinero se esconde. Y el inversionista que antes invertía a mano llena, ahora se lo va a pensar 3 veces antes de invertir, mientras el riesgo se mantenga igualmente alto. Por tanto, y como consecuencia de todo lo anterior, también hay una desestructuración progresiva del mercado laboral formal y el incremento de fuentes informales de ingreso y supervivencia para muchas organizaciones, personas, familias y empresas. Y ahí es donde entramos a mirar qué perspectivas hay de aquí en adelante en materia de control. Varias cosas. Cierre de actividades económicas y sectores empresariales no prioritarios. Ya sabemos cuáles son los sectores prioritarios. Los sectores prioritarios son salud, alimentos, bancarios, seguridad, combustible. Lo que mueve el aparato económico de una sociedad y lo que permite que las demás empresas y las familias tengan la posibilidad de acceder a los mínimos bienes y servicios para poder garantizar una supervivencia digna. La preparación y readecuación de servicios de salud públicos y privados para la atención directa de los afectados, las medidas de distanciamiento social, tanto en ambientes laborales como no laborales, las medidas de prevención personal y colectiva en ambientes de trabajo, familiares, lugares de concurrencia obligada, bancos, supermercados, farmacias, la restricción de actividades y movilización de personas y la promoción y el estímulo al trabajo desde casa. Ustedes ven que están marcados en color rojo 2 de estos elementos, a los cuales me quiero detener un momento de manera especial. Las medidas de distanciamiento social y la promoción y estímulo al trabajo en casa. ¿Por qué el distanciamiento social? Porque es necesario. Porque si no lo hacemos, la exposición de casos va a ser inmanejable. Aquí ustedes pueden ver una sobreposición de varias gráficas que sería el comportamiento de cualquier tipo de pandemia en términos de camas de terapia intensiva ocupadas por cada 100.000 habitantes en función de que no hagamos nada, hagamos un mínimo aislamiento, hagamos aislamiento y cuarentena doméstica, hagamos cierre de colegios y universidades, o hagamos aislamiento, cuarentena, distanciamiento, mayores. O sea, en la medida en que vamos incrementando las medidas de distanciamiento social, la curva de necesidad de camas de cuidado intensivo va descendiendo progresivamente. Si ustedes pueden ver las variables que están a la derecha de la gráfica, comparativamente con el tipo de gráfica de la izquierda, va disminuyendo en función de que hagamos mucho más intensas las medidas de distanciamiento. No es por gusto tener a la gente guardada en la casa. No es por gusto que estemos aislados de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Es por defensa propia. Es por defensa propia y es por defensa de los demás que nos acompañan en el trasegar de la vida. Si no lo hacemos, ya vamos a saber cuál es el resultado. En términos del trabajo en casa, ¿realidad o mito? Todos hablamos de hacer el trabajo en casa, que el trabajo en casa, que el trabajo en casa. Pero ¿qué tan adaptados estamos realmente a trabajar en casa? ¿Qué tantas posibilidades tiene la mayoría de la población para trabajar desde su casa? Este es el resultado de una encuesta que hizo una firma consultora el año pasado, todavía sin COVID, de las capacidades de cada país, en este caso 6 países latinoamericanos, Colombia, Argentina, México, Chile, Brasil y Perú, en términos de la capacidad de trabajar de manera remota desde casa. Y si ustedes se pueden dar cuenta, el que mejor le fue, que fue Colombia, seguido de Argentina, México, Chile, Brasil y Perú, en ese orden, el que más puntuación tuvo fue Colombia con un 45%. Ni la mitad de los trabajadores tienen posibilidades de trabajar idóneamente desde sus hogares. Por tanto, esta crisis nos agarró en unas condiciones donde tuvimos que adaptarnos a marchas forzadas a un trabajo en casa en unas condiciones a las cuales no estábamos acostumbrados y que hemos tenido que irnos acostumbrando a la fuerza y huyendo, como decimos acá, pero para tratar de adaptar una modalidad de producción en unas condiciones de distanciamiento social marcado como las que hemos tenido que vivir durante las últimas semanas. ¿Cuál es la estrategia de apertura económica controlada? ¿En qué consiste y para dónde vamos? Yo parto de esta frase que para mí es lapidaria.
No habrá un día después del COVID. La salida será gradual, sin aglomeraciones y evitando nuevos brotes. Esto no es de que ya a partir del lunes salimos todos a vivir la vida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Quitémonos de esa idea de la cabeza. Porque si salimos a la calle con esa idea, en 2 meses los hospitales van a estar peores que ahora. Mucho peores que ahora. Ya le pasó a Japón, ya le pasó a Alemania, y ojo, estamos hablando de países con un nivel de organización, de disciplina social, de infraestructura, de recursos, ¿sí? Que no es el nuestro, que no son los nuestros. Aquí sí damos la más mínima posibilidad de que la gente se relaje y salga como a vivir la vida como si no hubiera pasado nada, lo va a hacer. Y lo va a hacer mañana, tranquilamente, como caso ya hemos visto y no hay necesidad de ahondar en eso. ¿Cuál es la consecuencia cuál es el proceso de esa reapertura gradual y condicionada? Un desconfinamiento secuencial de personas en riesgo. Para esto es muy importante el tema de las pruebas. Necesitamos saber qué personas ya tienen inmunidad al virus y qué personas no la han adquirido. Las personas que ya tienen inmunidad al virus son las que más fácil pueden reincorporarse a su actividad laboral. Las personas que no han adquirido inmunidad al virus tienen que manejarse con muchas más precauciones y medidas preventivas, porque en cualquier momento la pueden agarrar. La evaluación de la inmunidad de la población, pruebas rápidas, pruebas PCR. ¿Por qué están subiendo tan rápido las pruebas, los resultados en nuestro país? Porque estamos haciendo más pruebas. Y en la medida en que hagamos más pruebas van a salir más casos. Casos que estaban ocultados, casos que estaban en su casa, casos que estaban asintomáticos, casos que estaban en sus trabajos, que estaban en el supermercado, que son el policía, que son la cajera del banco, que puede ser cualquiera de las personas que por razones obvias tienen que trabajar en el día a día, pero que venían asintomáticas, pero estaban positivas. Ahora bien, esa detección de precoz de casos tiene que ir acompañada de medidas de confinamiento, lo que se llaman on-off, abriendo y cerrando. En la medida en que si vemos que se va controlando el brote, se puede dar una salida progresiva, se va controlando, se siguen midiendo niveles de anticuerpos. Si se disparan nuevamente los casos, cerramos otra vez el grifo, volvemos a aguantar. Tiene que ser como pescando, soltando y aguantando. Las medidas habituales, permanentes, lavado de manos, control de temperatura al ingreso del trabajo, distanciamiento social, reubicación de los puestos de trabajo para que haya una distancia mucho mayor. Y algo que a mí me gusta, y esta gráfica quería traerla ya para prácticamente casi terminar, y es cómo se está previendo, y esto es un análisis que hizo la firma consultora Deloitte, que es una de las firmas de consultoría y estudios financieros más importantes del mundo, de cómo se puede ir dando esa apertura progresiva sector por sector. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta, no va a ser lo mismo para todos los negocios, no va a ser lo mismo para todos los sectores económicos. Hay sectores económicos que cayeron tanto que para levantarse va a ser un levantamiento muy gradual, muy lento y muy progresivo. Si ustedes se ven al extremo derecho de la gráfica, donde hablamos de la fase de recuperación, estamos hablando de diciembre, enero, febrero del año que viene. Y cuidado, miren, ninguna de las rayas está llegando todavía a la línea punteada, que es la línea de base de donde arrancamos todos el año pasado. Entonces esto va a ser lento, va a ser progresivo, vamos a salir adelante sin ninguna duda, pero no va a ser ni mañana ni pasado mañana. Y tenemos que estar adaptándonos a una nueva realidad de vida, a una nueva realidad de trabajo, para tratar de recuperar no solamente la salud, sino para tratar de recuperar la salud económica, financiera y la vida de nuestros negocios. Y ser muy recursivos en ese sentido. Porque esta gráfica lo dice todo. Y yo creo que en la medida en que la tengamos muy en cuenta y siempre muy presente, va a ser más fácil adaptarnos a esa nueva realidad. ¿Qué recomendaciones y perspectivas hemos identificado? Que solo sobreviven las empresas y negocios con mayor capacidad de flexibilidad y adaptación a cambios bruscos del entorno. Lo que llamamos o lo que hemos llamado resiliencia empresarial. Así como hablamos de la resiliencia en las personas, esa capacidad de adaptarnos, de ajustarnos, de pasar periodos críticos sin echar para atrás, reinventarnos permanentemente, esa capacidad la tienen que desarrollar las empresas. Aquella mayor autosuficiencia de recursos humanos, financieros, tecnológicos, favorece una mejor respuesta adaptativa.
el ser más autosuficientes, el depender menos de insumos externos, de decisiones de terceros, el poder tomar las riendas de nuestro negocio de una manera lo más autónoma posible, nos permite más fácilmente el reinventar la estrategia, el reinventar la estrategia de negocio. Una menor dependencia externa de insumos claves, que ya lo dijimos, permite ganar tiempo y preparar la respuesta con mayores posibilidades de éxito. Planificar, ejecutar, controlar y divulgar en ambientes de crisis se convierten en armas de altísimo valor estratégico. Nuestros colaboradores tienen que ser conscientes y estar totalmente informados de las decisiones que vamos tomando en el día a día. ¿Qué perspectivas existen? Ya para terminar. Se está dando una mayor conectividad remota entre las personas. Un ejemplo es este tipo de actividades como el que estamos hoy. Nuevas formas de trabajo colaborativo, la reconversión de empresas y negocios, la mayor virtualización de espacios de trabajo y académicos, que en algunos casos será más fácil, en otros casos será menos fácil. Con el tema de las aulas virtuales, ya lo hemos visto, no más del 30 o 40% de nuestros niños están en posibilidades de recibir clases de manera virtual. Entonces, ¿el 60% restante qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Hay que tener una solución para ellos también. Y el replanteamiento de mecanismos habituales de intercambio económico y financiero. Se está hablando del reemplazo de la moneda, se está hablando del Bitcoin nuevamente, se están hablando de las monedas virtuales, del cero contacto físico, en términos de intercambio financiero, etcétera, etcétera. Y bueno, esto era básicamente lo que queríamos compartir con ustedes. Esta presentación va a quedar a disposición de todos y cada uno de ustedes, y en los minutos que restan, pues quedo totalmente atento a cualquier pregunta o cualquier aclaración que tengan a bien que podamos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por esta presentación. Gracias a todos los participantes por tener la oportunidad de estar aquí presente, de darnos esa oportunidad de poder contar con ustedes. Si tienen alguna pregunta que externarle al señor Luis Giacometti, que lo pueden hacer por el chat que tenemos. La presentación y la grabación estaremos enviándola por correo a aquellos que no pudieron entrar desde el inicio. Y nada, aquí están nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos por Instagram a través de @mcg_rd, por Facebook como MCG Management Consulting Group, nuestra página web www.mcg.com.do y escribirnos a través de nuestro correo institucional mcg@mcg.com.do. Luis, gracias por tan excelente exposición, gracias por tu tiempo y por explicarnos tan importante tema. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Hay una pregunta, no sé si quieras que vaya leyendo algunas de las preguntas que van saliendo en el chat. Tenemos una pregunta. ¿Qué efecto tendría? Okay. ¿Qué efecto tendría? Perdón. ¿Qué efecto tendría la emisión de una moneda china para el intercambio comercial en medio de esta crisis? Bueno, sobre ese tema se ha venido especulando un poco durante la última semana específicamente. Hay una decisión, digamos, del Banco Central de la China recientemente emitida de estudiar la posibilidad de hacer un recambio progresivo de la moneda de intercambio, que habitualmente para sus intercambios comerciales, que es el dólar, por una moneda virtual que maneje el yuan, un yuan virtual, para el manejo de intercambio y de política monetaria. Esto, a juicio de los expertos en política monetaria a nivel internacional, podría tener repercusiones muy importantes. Toda vez de que siendo la economía de China, después de la de Estados Unidos, una de las más importantes o la más importante del mundo, y de que después de la pandemia posiblemente pase a ser la primera economía del mundo, a juicio de varios expertos, el hacer este tipo de movimiento tan agresivo en materia de política cambiaria y sobre todo de intercambio económico internacional puede debilitar muchísimo el dólar. Y al debilitar mucho el dólar podría generar un efecto inflacionario muy importante en las economías que son dependientes del dólar. Y que a nivel de las tasas de cambio, como es el caso nuestro,
nos podríamos ver tremendamente afectados. Todavía entiendo yo, no es una decisión tomada por parte del Banco Central de la China, están estudiando esa posibilidad, pero tiene bastante nerviosa la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque sería un movimiento bastante agresivo a nivel internacional. Bien, Demetrio Paredes pregunta, ¿cuál es la estimación de la reactivación del sector turístico en nuestro país? Bueno, según datos del CONEP de la semana pasada y con base también un poco a las proyecciones que se han venido dando a nivel internacional, en definitiva el sector turístico va a ser uno de los que más lentamente se van a readaptar a la nueva realidad, llamémosla así, post-pandemia, si la podemos llamar así, post-pandemia. Se esperaría que para el mes de agosto o septiembre se pueda estar reactivando de manera muy importante el turismo local. Ojo, el turismo local. Pero antes de finales de año o inicios del año que viene, no se esperaría una reactivación importante del turismo internacional, por varias razones. Razones que tienen que ver con la misma dinámica de la industria, pero también razones que tienen que ver con las medidas de seguridad sanitaria que van a imponerse en los distintos aeropuertos internacionales, de los cuales provienen la mayor parte de los vuelos que proveen de turismo a los países latinoamericanos y particularmente a la República Dominicana. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? No es solamente la disponibilidad de aviones, o si se van a activar una silla sí, una silla no, una silla sí, una silla no, para mantener un cierto distanciamiento social, o si se va a controlar la temperatura con pistolitas en los aeropuertos. Todo eso va a suceder y tenemos que acostumbrarnos que si queremos seguir viajando, nos vamos a tener que acoger a una serie de protocolos a los cuales que van a ser nuevos para nosotros y que se van a convertir en el modus operandi y en lo cotidiano, en la dinámica del viaje internacional. Pero fuera de eso, lo que todavía no se tiene claro es a qué costo se va a generar ese turismo, cómo va a impactar en los costos de los paquetes turísticos, toda esta serie de medidas de control que se van a tener que implementar. Vamos a seguir viendo los famosos paquetes todo incluido a esos costos tan bajos que estábamos acostumbrados a verlos hasta ahora. No lo sabemos con seguridad, porque no sabemos todas las medidas que van a acometer las aerolíneas y los turoperadores para poder mantener ciertas medidas de seguridad obligatorias que van a tener que mantener. ¿Qué tanto va a repercutir eso a nivel de los paquetes turísticos? ¿Y qué tantos condicionamientos, tanto físicos como de infraestructura, van a tener que asegurar las grandes cadenas hoteleras para asegurar condiciones de salubridad y seguridad para los huéspedes que van a llegar a esos sitios? Entonces son muchas preguntas que todavía están sin responder y que de alguna manera lo que sí se sabe es que va a haber una rápida reactivación a partir del segundo semestre de este año, pero del turismo local, del que no implica un viaje internacional, pero de aquel turismo masivo del cual pues hemos dependido durante tanto tiempo en el país, va a demorar un poco más. Y va a demorar un poco más no solo por las decisiones de los turoperadores, sino de las autoridades aeronáuticas, de las mismas aerolíneas. Se supondría, y lo decía, creo que era Jeff Bezos en estos días recientes, de que si se mantenía por 3 meses más la pandemia en las condiciones actuales, por lo menos en Europa y en los Estados Unidos, el 70% de las aerolíneas a nivel internacional podrían estar en serios problemas de liquidez para el mes de septiembre. O sea que ya no tendrían posibilidades financieras de apalancarse para volver a activar su operación. Es un tema serio. Estamos hablando del 70% de las aerolíneas. Entonces, todo dependerá de las medidas que tomemos ahora. Si tratamos de ser austeros, de ser rígidos y de mantener un nivel de casos que no se disparen nuevamente con un control social relativamente importante para evitar los repicos de casos positivos, eso va a facilitar que esos escenarios sean menos drásticos en muy pocos meses a futuro. Perfecto. Luis, ¿y qué opinas sobre cómo nos deja esta situación mundial y cómo debemos volvernos autosuficientes como país? Oh, qué pregunta, oye.
Bueno, mira, yo creo que la República Dominicana tiene una ventaja enorme comparativamente con otros países de la región, sobre todo del Caribe y Centroamérica. República Dominicana, y lo hemos visto en la actual pandemia, en la fase que estamos de la pandemia, lo hemos visto, es muy autosuficiente en materia alimentaria. Es una gran bendición que tenemos en el país. Nuestro país produce muchos alimentos, de toda índole, de toda índole. Vamos a los supermercados están surtidos y bien surtidos. Y si ustedes se ponen a mirar los anaqueles, el 80-90% son productos nacionales, de toda índole, productos nacionales. Eso nos da una gran ventaja competitiva a nivel internacional. República Dominicana puede ser perfectamente la alacena, el surtidor, el suplidor de bienes de consumo alimentario para toda Centroamérica y el Caribe. Perfectamente lo puede ser. Pero para eso se necesita una política agropecuaria adecuada, de incremento, de estimulación al productor, de incentivos adecuados, de disminución de aranceles, en fin, un paquete de medidas que provean de que el país aproveche esa ventaja competitiva que tiene de la fertilidad de su suelo, de la diversidad agrícola que tiene, para poder no solamente autoabastecerse como lo ha podido hacer hasta ahora, sino para poder incluso sacar réditos internacionales de ese superávit de abastecimiento que pueda tener. Eso por el lado de los alimentos. Desde el punto de vista de los bienes y servicios que manejamos, yo creo que tenemos una buena red bancaria, una buena red financiera, que puede de alguna manera suplir los requerimientos de la sociedad y de las empresas. Pero aún así tenemos enormes dependencias, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, que nos hacen todavía estar muy expensos a situaciones de desarrollo de tecnología y de costos de producción de las tecnologías de afuera, que sí nos pueden encarecer muchos productos y bienes de servicio que se nutren de esas tecnologías como producto fundamental de su ciclo de producción. Perfecto. ¿Y qué opinas si es confiable el uso de Bitcoin para reactivar la economía? Bueno, yo tal vez no soy el experto en ese tema en particular, pero yo creo, de lo que sí estoy convencido, es que la política monetaria va a tener que cambiar a nivel internacional, porque lo que estamos viendo es que todo nuestro sistema financiero y todo nuestro sistema bancario tiene que flexibilizarse de una manera que sea más cercano al ciudadano, que le resuelva más problemas al ciudadano, que le permita desde su casa hacer una transacción bancaria sin tenerse que movilizar al banco. Ahí tenemos un gran problema y es la brecha tecnológica que nuestra sociedad todavía tiene. No todas las personas de nuestra sociedad pueden conectarse desde su casa como estamos en este momento nosotros, ya lo vimos. Ya lo vimos en países como Colombia, como Brasil, como Argentina, como Chile. No más del 30, 40, lo sumo, 45% de la población tiene posibilidades de trabajar desde su casa o conectarse al Internet, y a Internet de buena capacidad. Porque no es solamente el Internet que sirve para chatear con el amigo, o con la mujer, o con la novia, o con el coro. No, 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 no. Estamos hablando de si es para trabajar y es para movilizar documentos, data, videos. Estamos hablando de un Internet de buena capacidad, de buen ancho de banda, que no todo el mundo puede financiar y que no todos los operadores están ofertando. Entonces, ahí también la industria de telecomunicaciones tiene que repensarse muy bien su negocio para poder abrirse a soluciones más costo efectivas que le permitan a la sociedad en su conjunto, o por lo menos en su mayoría, de tener acceso a productos tecnológicos, para que tengamos más posibilidades de interaccionar con el mercado financiero, con el mercado de servicios, con el mercado bancario, con todo. Y eso va a crear nuevos productos, nuevos servicios. En el sector salud ya lo estamos viendo. Se están cada vez promoviendo que la consulta médica virtual, que la receta médica electrónica, cada vez se está promocionando más. Muchas ARS están promocionando dichos servicios, pero en la realidad, ¿qué vemos? Que solamente un 5, un 7, un 8% de la población accede a ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque para acceder a ellos necesitas una mínima tecnología y una mínima tecnoestructura en tu casa, o en tu celular, o en tu móvil. Pero si tu móvil no tiene conexión a Internet, o vives con un plan de datos prepago que se te acaba con 2 llamadas, no vas a poder acceder a servicios tecnológicos. Bien, ¿cómo crees que afectará a las medianas y pequeñas empresas que suplen en el sector de construcción? Que suplen al sector de construcción. Sí, así es. Bueno, el tema de la construcción y el tema de la construcción como sector económico
es uno también de los que ha tenido un golpe muy fuerte con esta situación de la pandemia del coronavirus. Ya varios países veían bastante contraída su capacidad de inversión en proyectos constructivos, en infraestructura de toda índole, antes de la pandemia. Y ahora con esto recibieron su golpe de gracia. Evidentemente, cuando un sector económico se resiente, los suplidores de ese sector económico también reciben parte de las consecuencias. Entonces, muchos proyectos de ingeniería, muchos proyectos de construcción o infraestructura que quedaron parados o que quedaron en una situación incierta, pues obviamente trasladan esa incertidumbre a todos sus suplidores. Los suplidores de bienes fabricados, de bienes de manufactura, de tecnologías intermedias, de commodities, etc. Yo creo que en este momento tenemos que ser todas las empresas muy imaginativas. No perder la fe, no perder la esperanza de que esto tampoco va a durar 100 años, pero los meses que dure van a ser meses duros, en los cuales vamos a tener la necesidad y la obligación de reinventarnos un poco, de reinventar nuestro negocio, de ver cómo podemos hacer alianzas estratégicas con otras empresas que nos permitan proveer y generarle mayor valor agregado a lo que hacemos y de alguna manera acoplarnos a algún producto tecnológico que nos permita poder llegar a esos clientes de una manera ya no necesariamente presencial. Ya no necesariamente presencial. Si se está tratando de hacer en la consulta médica, que era algo que históricamente siempre era un contacto uno a uno, médico-paciente, y no se concebía de ninguna otra manera valorar una consulta médica si no era de esa forma, y ya lo estamos viendo con la telemedicina, con la teleradiología, con la exposición a distancia, incluso de aparatos robotizados para hacer procedimientos quirúrgicos y este tipo de cosas. En muchos negocios se puede hacer lo mismo. Lo que tenemos es que tener la posibilidad de imaginarnos cómo lo podemos hacer y buscar esas alianzas o esos apoyos con otros sectores tecnológicos que nos pueden proveer de las herramientas que nosotros no tenemos para poder llevar esos productos y servicios a donde ese cliente, que igual lo va a seguir consumiendo porque lo necesita, pero ya el canal de distribución es el que posiblemente va a cambiar. El producto no tanto, de pronto más el canal de distribución. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos en algunas líneas de trabajo y líneas de servicio. Bien, aquí tengo una pregunta que es un poco de lo que ya estabas hablando hace un momentico. Ante esta incertidumbre de cuándo terminaría o disminuiría esta situación, ¿recomendarías modificar la temática de trabajo a que sea vía remota de manera permanente? Bueno, lo que pasa es que volvemos un poco a lo que comentábamos hace un rato. No todas las empresas y no todos los agentes económicos, familias, personas, consumidores, organizaciones, están adaptados a un ambiente virtual y tienen la posibilidad de adaptarse a un ambiente virtual. En un dato reciente se veía como no más del 7% de los bienes de producción cotidianos estaban inmersos en un ambiente virtual. En los últimos 3 meses del año, ese 7% se ha convertido en un 22%. O sea, ha habido una aceleración importantísima en los últimos meses a fuerza de necesidad, a fuerza de supervivencia. ¿Por qué? Porque era o hacer eso, o intentar hacer eso, o sencillamente esperar en nuestra casa la carta de despido, el cheque de indemnización, si llega, y esperemos a ver cuando las cosas se mejoren, te volvemos a llamar. No, o sea, no podemos resignarnos a eso. Tenemos que estar muy pendientes de qué podemos implementar para poder modificar nuestra estrategia de negocio, para poder utilizar canales virtuales en aquellos casos donde se puedan utilizar canales virtuales, o hacer ventas online, o abrir una página web para poder hacer con algún suplidor de un mecanismo de intercambio financiero económico tipo eBay, la posibilidad de poder vender remotamente y distribuir vía delivery. O sea, una gran cantidad de cosas que ahora los restaurantes ya lo están haciendo, las pastelerías ya lo están haciendo, algunas empresas de servicios ya lo están haciendo por simple necesidad de sobrevivir y de poder pagar así sea la mitad de la nómina o las 3/4 partes de la nómina que tenían antes del COVID. Entonces yo creo que es un reto que tenemos todas las organizaciones, de podernos reinventar un poco y de poder darle vuelo a la imaginación, porque en este momento tenemos que ser recursivos, porque este virus vino para quedarse, que de eso no nos quepa duda. Este virus vino para quedarse. Lo que podemos es atenuarlo
controlarlo, evitar que tenga picos muy elevados, subidas muy elevadas, para que eso no colapse el sistema de salud. Pero este virus ya tenemos que convivir con él. Y como vamos a convivir con él, a comprar mascarillas porque las vamos a tener que utilizar por sécula seculorum. Amén. Bien, es como dices, este virus ha llegado para realmente transformarnos, o sea, evolucionar tanto como personas y nuestras organizaciones por completo y usar la creatividad a su máximo potente. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Qué tú consideras si existe una fecha proyectada para la reapertura de los comercios en República Dominicana? Esa es la pregunta del $1.000.000. Bueno, mira, yo creo que en esto hay que ser muy prudentes, hay que ser muy prudentes. Evidentemente hay que reabrir la economía. Es innegable que hay que reabrir la economía, es necesario. La gente tiene que trabajar, la gente tiene que producir, los sectores económicos tienen que reactivarse. Pero volvemos al título de la presentación, no a cualquier precio, no a cualquier precio. Hay que hacerlo de manera inteligente, hay que hacerlo de manera responsable. Y para eso hay medidas sanitarias que se tienen que tomar y que se están tomando, entiendo yo, se están tomando desde ahora, de masificar las pruebas de identificación de contactos. En la medida en que podamos masificar las pruebas de identificación de contactos, vamos a saber realmente a qué dimensión de problema nos estamos enfrentando. Porque podemos estar viendo en este momento en la punta del iceberg, pero debajo del agua hay una montaña que no podemos visibilizar porque ha estado oculta. Ha estado oculta del diagnóstico, ha estado oculta del manejo, ha estado oculta detrás de una caretilla, ha estado oculta porque no la conocemos. Entonces, hablar de una fecha, de decir, no, es que a partir del 11, no, mejor no, el 18, no, mejor no el 18, mejor el... No, eso no es serio. O sea, hay que hacer un análisis cuidadoso y cuando las condiciones estén dadas, se deberían abrir poco a poco ciertos sectores económicos. Y además, paralelamente a eso, ir aumentando el número de pruebas para poder ir determinando qué cantidad de personas o ya tuvieron el contacto con el virus, o ya desarrollaron inmunidad, o ya tuvieron la enfermedad y pueden salir tranquilamente a la calle con su protección de vida, evidentemente, porque dicho sea de paso, y no lo hemos comentado, no hay ninguna certeza 100% confiable de que quien ya tuvo la enfermedad de coronavirus no la pueda volver a tener. Ojo con eso, que la inmunidad se supone le queda a quien ya la tuvo. Sí, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque las inmunidades no son eternas. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Esta es una enfermedad nueva. Es una enfermedad a la cual la ciencia médica se está enfrentando por primera vez. La está aprendiendo a conocer. Por tanto, llevamos 5 meses de pandemia a nivel mundial. Y 5 meses es muy poco tiempo para poder prever con un grado de certeza aceptable por cuánto tiempo va a durar la inmunidad en una persona que ya tuvo la patología, que ya tuvo el COVID y que ya se recuperó y que quedó ya con prueba negativa. Pero nada nos asegura que en X cantidad de tiempo, y esa X no sabemos si es grande, mediana o pequeña, se puede volver a reinfectar o con el mismo virus porque su inmunidad ya cesó o con otra cepa de virus para la cual no tiene inmunidad. Así que hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Por ende, decir fecha de reapertura puede ser cualquiera, pero la que sea previamente habiendo tomado una serie de medidas de control y de control poblacional y de concientización y de pruebas rápidas de identificación rápida de contactos para que el riesgo cada vez sea menor. Y en la medida, como está haciendo Alemania, que suba otra vez el pico, vuelve y cierra la llave y todo el mundo para la casa. No hay de otra. Bien, a su entender, ¿cuándo dé apertura el sector construcción, tanto para el sector privado y público? El sector construcción. Bueno, depende mucho de la mano de obra laboral y depende mucho también de quién va a financiar los proyectos y los va a seguir financiando. Depende del tipo de proyecto de construcción, depende si son proyectos, por ejemplo, hoteleros, si son proyectos de vivienda, cómo está la dinámica de la compra de vivienda nueva. O sea, dependerá mucho de esa serie de variables. Yo creo que el sector construcción va a ser probablemente, y con las previsiones del caso,
uno de los que más se va a ir reactivando de manera paulatina, porque tiene un menor grado de riesgo que otros, pero es muy susceptible de los mecanismos de financiamiento, de que los bancos vuelvan a prestar, de que los inversores vuelvan a invertir y que la mano de obra que trabaja en esos proyectos constructivos sea una mano de obra sana y que se pueda certificar como mano de obra sana. Y eso dependerá del número de muestras, volvemos a lo mismo, de pruebas diagnósticas que podamos ir haciendo para certificar de alguna manera que esa persona está en condiciones aptas para poder desarrollarse en un modelo de negocio, en un modelo de trabajo, donde día a día va a estar en contacto con muchas otras personas. La construcción es de contacto físico, de estar ahí, donde tiene que estar el supervisor, donde tiene que estar el obrero, las cuadrillas de trabajo, las máquinas, las maquinarias, y eso obliga a contacto físico. Y por ende hay que tener los cuidados del caso. ¿Se puede reactivar pronto? Seguramente. La que más se va a demorar, sin duda alguna, viajes internacionales y turismo internacional. Restaurantes, vamos ahí a medio camino. Bancos, supermercados y esto nunca han parado. Van a seguir abriendo con los cuidados del caso. Pero hay una serie de preguntas que todavía hay que responder y que todavía no tenemos toda la información necesaria para poderlo hacer. Giacometti, ¿y qué piensas sobre la odontología? ¿Debería abrir? Bueno, odontología está trabajando. Hay clínicas odontológicas que no han parado. Hay clínicas odontológicas que no han parado. Evidentemente la odontología, y muy buena pregunta, la odontología es una de las profesiones médicas o de las ciencias de la salud de mayor riesgo de contagio de COVID-19. Porque tiene un contacto muy directo con la cavidad oral, que es la fuente principal de contaminación, como ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Hay clínicas odontológicas que no han detenido su trabajo. Obviamente priorizan las emergencias, priorizan las urgencias odontológicas, evidentemente, o aquellas situaciones ya de fuerza mayor donde se te parte una muela, se te parte un diente, y evidentemente que es una urgencia, obviamente cabe dentro de esa categoría, y consultas y te atienden con todas las medidas de protección necesarias, doble tapaboca, doble guante, escafandra, medidas de protección, lentes, todo. Pero masivamente se va a demorar un poquito más, evidentemente, también porque es que la gente está temerosa de salir. Y mientras no sepa o no sea un dolor que ya lo tenga loco y que evidentemente lo obligue a salir a la calle a buscar ayuda, va a evitar y va a tratar de postergar lo más que pueda cualquier consulta no urgente. Así está pasando en medicina también. Muchos procedimientos se han venido represando durante las últimas semanas y meses a la espera de que haya un poquito más de libertad de movilización ciudadana. En la medida en que haya mayor movilización ciudadana, muy seguramente los servicios de mayor demanda ambulatoria van a volver a subir progresivamente, como lo hemos visto en las últimas 2 semanas en la gran mayoría de las ARS. Hemos visto cómo ha venido subiendo progresivamente la demanda de servicios ambulatorios no COVID, que no tienen nada que ver con COVID, pero que se han venido reactivando poco a poco. A ritmo lento, pero se han venido reactivando. Digamos que estamos en un 35, 40% de la demanda habitual a la que veníamos acostumbrados, sobre todo de servicios ambulatorios. Bien, tenemos 2 preguntas para finalizar. Una es, luego de que retornemos a lo que considerábamos como la normalidad, ¿cuáles actividades que actualmente estamos aplicando para fines de salvar la economía o de control sanitario se van a mantener por mucho tiempo o como estilo de vida a lo social, cultural, entre otros? Mira, yo voy a contestar esa pregunta con algo que contestó Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, en una entrevista que le hizo CNN hace aproximadamente unas 3 semanas. Está colgada en el internet, es magnífica esa entrevista. Yo se la recomiendo para que quien la quiera ver la pueda bajar. Le hicieron una pregunta similar a Mark Zuckerberg. Decían, bueno, Mark, ¿y tú cuándo crees que Facebook vuelva a estar trabajando en las condiciones normales como de antes del COVID? No dejó casi ni terminar de hacer la pregunta. Dijo, nunca. La respuesta fue nunca. Y no quiero ser aguafiestas con esto. O sea, las condiciones normales antes de la pandemia no las vamos a volver a tener. Exactamente iguales no las vamos a volver a tener. Hay cosas que ya cambiaron para quedarse. Digamos que esa nueva normalidad, llamémosla así, nueva normalidad, nos va a obligar a utilizar medidas preventivas de uso de tapaboca, ¿sí?
de distanciamiento social, tanto en el trabajo como en las actividades cotidianas. Ir a los restaurantes ya no va a ser lo mismo. Ir a los hoteles ya no va a ser lo mismo. El transporte público ya no va a ser el mismo. Vamos a tener que adoptar una serie de roles y de comportamientos un poco diferentes a los que habitualmente considerábamos como normales. Digamos que sí va a haber una nueva normalidad, pero va a ser diferente a la que teníamos antes del COVID, porque muchas cosas van a cambiar. Sobre todo los temas de distanciamiento social, protección individual, y en la atención médica muchas cosas van a ser bien distintas. Los equipos de protección individual para el manejo de pacientes sospechosos van a ser ya obligatorios en todo tipo de atención sanitaria, y yo creo que esas cosas difícilmente van a cambiar en el tiempo. Al contrario, se pueden incrementar. Ok, y para finalizar, ¿se pueden postergar las vacunas a los niños? ¿Se puede postergar qué, perdona? Las vacunas a los niños. Las vacunas normales, las habituales. Sí. No. Los esquemas de vacunación para los niños se tienen que manejar tal cual, como los tratamientos para los hipertensos, como los tratamientos para los diabéticos, como las medidas normales de todas las personas que traían ya una patología o una situación de salud previa a la situación de COVID. A ver, el mundo ha cambiado, es verdad. El COVID llegó para quedarse, es verdad. Es una nueva realidad, eso es cierto. Pero el resto de cosas no dejan de existir. El resto de cosas existen y seguirán existiendo. Seguirá habiendo cáncer, seguirá habiendo hipertensión, seguirá habiendo diabetes, seguirán presentándose accidentes de tránsito. O sea, todas las demás actividades que ya veníamos, las vamos a tener que seguir gestionando. Probablemente tendremos que adoptar protocolos un poco diferentes, metodologías de abordaje un poco distintas, es verdad. Pero la vacunación de los niños, los esquemas de vacunación siguen tal cual. Al contrario, ahora son más necesarios que nunca. Ahora la vacunación, por ejemplo, para la influenza, se va a volver obligatoria. Va a ser parte de los esquemas obligatorios de inmunización de toda persona mayor de 40 a 45 años. ¿Por qué? Porque si tú tienes una influenza que de por sí golpea muy fuerte y que viene un pico de influenza ahorita en septiembre, octubre, porque es estacional, si a eso le sumas un brote de COVID, ¿qué les digo yo que no sepan? Gracias. Bueno, perfecto, eso es todo. Gracias, Luis, por tan importante tema. Gracias a nuestros participantes y nuestros clientes que se han mantenido en todo este webinar, y gracias por siempre tenernos presente. Y nada, eso es todo. Que tengan un feliz resto del día. Muchísimas gracias. Bueno, la presentación queda a disponibilidad de todos y así es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias a Management Consulting Group por la oportunidad de poder estar en contacto con ustedes. Y bueno, ánimo, que esto tampoco es el fin del mundo. Aquí tenemos que salir adelante, pero tenemos que ser imaginativos. Gracias, Luis, así es. Con mucho gusto. Hasta luego, bye. Hasta luego.